En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a discernir y gustar del mismo Espíritu y gozar de sus divinos consuelos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, ahora bien, vamos a hacer un proceso y un camino de todo esto, de lo que referirá a este proceso de la liturgia del Tríodo Pascual, es decir, a la luz de los 60 años hacia el Concilio Vaticano II. Entonces, este proceso es un proceso que va haciendo la Iglesia porque fue haciendo algunos cambios, no es que siempre fue así. Vamos a ir viendo, vamos a hacer un poco de historia. Hay un proceso de tradición. Perdón, aquí voy a salir un ratito porque logré entrar con el WhatsApp en web y entonces me están bombardeando a mensajes de WhatsApp y entonces va a estar interrumpiendo todo el tiempo el proceso este. Así que para evitar ello, voy a empezar a salir del WhatsApp, así que lo saco aquí al WhatsApp para que no me interrumpan. Mil disculpas, ahí está, listo. Entonces ahora sí vamos a seguir con este proceso. Ahí estamos. Bien, vamos a ir entonces aquí. Justo tenía la otra diapositiva también, pero no lo podía entrar, así que vamos a usar el original mío. Así que pido perdón a Crista y a Guillermo, que les pido que vean y después no lo pude. Bueno, entonces, vamos a hacer este proceso. Primero la tradición, y es que a través de la Dida G, que es uno de los primeros escritos que surgen en el 100 después de Cristo, conocemos cómo se celebraba la Eucaristía y la Pascua, cómo era este proceso dentro de la Iglesia, cómo se iba gestando y cómo se iba generando la celebración, porque no es que Jesucristo ha venido un día y ha dicho, bueno, para celebrar la misa tienen que hacerlo de esta manera, para celebrar tal cosa tienen que hacerlo de la otra manera. No, no, no. Esto se fue gestando con la última cena, pero no era un rito en sí, era lo que se acordaban. Entonces, la Didache es el primer escrito en griego, así se llama ese escrito, en donde se celebraba la Eucaristía y comenta cómo celebraban la Pascua. La Pascua era la celebración central, no se celebraba ni siquiera la Navidad, lo único que celebraba en potencia y con fuerza total era la Pascua, por eso es el eje central de nuestro catolicismo. Entonces es ahí donde estamos y generamos. Y ahí aparecerá San Ireneo de Lyon, que nos presenta la estructura celebrativa. San Ireneo es el primero que va a permitir dejarnos por escrito con elementos bien específicos de cómo se celebraba la Eucaristía. El presbítero cómo tomaba el pan y al mismo tiempo cómo era el diácono, cómo ayudaba. Pero donde recién vamos a encontrar algo bien concreto del magisterio de la Iglesia en todo lo que refiere a la celebración en sí, lo vamos a encontrar en el Concilio de Trento. En el Concilio de Trento, en el 1562 a 1614, es donde empieza a gestarse todo el transcurso de una estructura celebrativa. Antes no lo existía. En el Concilio de Trento recién ahí comienza a surgir, recién ahí comienza a aparecer. Y es Pío XII el que hace algunos cambios. Miren que no han pasado mucho tiempo. Pío XII en el 1942 comienza a hacer algunos cambios dentro de la liturgia. Miren, del 1562 al 1614 hay un buen y amplio campo. Y Pío XII da después lugar a que Juan XXIII también haga algunos cambios y después el Concilio Vaticano II hace la mayoría de esos cambios. Entonces, vamos a pasar al Concilio de Trento. En el Concilio de Trento a Pío XII. Primero, en el Concilio de Trento se van a crear 3 libros fundamentales. El breviario, que es el libro que rezan los sacerdotes y los religiosos, donde está marcado por los salmos, rezar 3 salmos a la mañana, 3 salmos a la tarde, y tener horas mayores y horas menores. Entonces, el sacerdote tiene que celebrar, o el religioso tiene que celebrar una oración a la mañana, que se llama maitines, laudes,
que es rezar entre las 7 y 8 de la mañana, cuando ya está el sol. Después está tercia, sexta y nona, que es rezar a las 9 de la mañana, al mediodía y a las 3 de la tarde. Y después rezar las vísperas y después a la noche completas. Esas son las oraciones propias del sacerdote. Eso se crea en el Concilio de Trento. El misal romano, que es para celebrar la misa, y el ritual de los sacramentos, cómo administrar los sacramentos. Esos son los tres que surgen en el Concilio de Trento, es decir, el primero que va a aparecer algo formal. Pero va a aparecer algunas cositas. En primer lugar, van a empezar a aparecer los rubricismos. Misas por la mañana solamente, recordemos que había que hacer ayuno, por lo tanto, las misas eran solamente por las mañanas, no podía haber misas por la tarde. Pío X es el que da un avance, y recién en el año 1910 da la comunión a niños, porque antes solamente podía comulgar la gente mayor. Y después, el pueblo escuchaba la misa en el Concilio de Trento, hasta el Concilio Vaticano II. De ahí viene porque mucha gente dice, ya vengo, voy a escuchar misa. No dice la gente todavía, ya vengo, voy a participar de la misa, que eso era algo propio del Concilio Vaticano II, el participar de la misa. Entonces el pueblo escucha y el sacerdote celebra. Y Benedicto XV va a sumar a que la gente, los niños y los mayores, aparte de poder comulgar los domingos, puedan comulgar frecuentemente, puedan asistir a misa en la semana. Recordemos que antes la misa era solamente dominical o por la fiesta de algún santo, pero no tenía ese potencial. Y de ahí vamos a Pío XII. Pío XII es el que hace un cambio, que presenta este documento, Mater Dei. El documento Mater Dei es un documento que primero da la importancia del canto, puede cantarse en la lengua de cada lugar. Recién con Pío XII, antes recordemos que solamente se podía cantar música en latín. Y puede cantarse en el lugar y varios instrumentos. Recordemos que antes solamente el instrumento oficial de la Iglesia Católica solamente era el órgano. No podía usarse ni la guitarra, ni la flauta, ni ningún otro elemento. Entonces, con Pío XII se da ese lugar. La Eucaristía, con Pío XII vamos a tener un elemento que reduce el ayuno. Entonces puede pasar hasta 3 horas. Entonces, antes el ayuno era de 12 horas. ¿Bien? Después el Concilio Vaticano II va a dar permiso a que el ayuno sea de 1 hora. Pero el ayuno eucarístico mínimo lo reduce a 3. La misa vespertina con Pío XII comienza a surgir la misa de vísperas de lo que vamos a vivir el sábado de gloria, es decir, la preparación al domingo de gloria. Antes solamente la misa eran por las mañanas, no podía haber misa por las tardes y menos por la noche. Pío XII instaura nuevamente la misa de vigilia. Y el Triduo Pascual. El Triduo Pascual como tal lo empezamos a vivenciar con Pío XII. Semana Santa, preparar toda una semana, jueves, viernes y sábado, que es el Triduo Pascual, y la Vigilia Pascual. La Vigilia Pascual, la primera se va a llevar a cabo en el año 1955. Miren qué curioso, ¿no? Es decir, el Concilio de Trento lo saca, no va a haber misa de Vigilia Pascual del Concilio de Trento, se lo saca, y recién volvemos en el 1955. Varios siglos han pasado a que volvamos a tener la misa de Vigilia Pascual. Y después del siglo VI se recupera, ¿no? Perdón, después de 6 siglos se recupera el tema de la Vigilia Pascual. Y obviamente que es el misterio más importante del cristiano, es el misterio eje. Pero por el otro lado tenemos la Pascua, que es la fiesta más importante, se destaca de cualquier misa por la abundancia de signos. Por eso, cuando uno le preguntan, che, ¿y cuál es la misa más importante, la de Navidad o de Pascua? Yo siempre me gusta decir, bueno, ¿cuál mayores signos tiene? Y la de Pascua, ¿sí? El tema de los templos que está a oscuras, el tema de que se va con cirio, el tema de que se bautiza, se rocía a la gente con agua. Es decir, tiene un montón de signos esta celebración, porque es la más importante. Es la más importante. Y la Semana Santa, con variedad de lecturas bíblicas, también ha ido instaurando el Papa Pío XII. Y el domingo era la continuidad de la Pascua. Por eso el domingo se tenía que cantar el Gloria. Es decir, siempre el domingo se busca de una manera de que sea más intensivo. Y con el Papa Juan XXIII no hizo cambios concretos él, solamente 2.
pero sí hizo el Concilio Vaticano II, que lo empezó él. Por un lado está el misal agregó la palabra de San José en el canon romano, ¿sí? Antes no aparecía San José, solamente aparecía el nombre de la Virgen María. San Juan 23 lo agrega a San José. Y la vigilia pascual da lugar a elementos bajo lengua vernácula, es decir, da permiso a que se use la lengua vernácula para algunas cosas que se podían tener presentes. Entonces, Juan 23 ha empezado a trabajar en ese sentido con todo lo que refiere a la importancia de signos y símbolos, que eso lo generó propiamente Juan 23 y dio lugar a que se pueda acentuar en propiamente idiomas propios de el proceso de lo que era este camino hacia la búsqueda de un cambio de la iglesia. Por eso Juan 23 generó la revolución, ¿no?, de lo que era algo de poder abrirse a una cuestión de lo que era el concilio, ¿no? La revolución de la iglesia, lo llaman así, ¿no? La revolución de Juan 23. Juan 23, que obviamente no tenía mucho crédito porque era un hombre mayor y por sobre todo ya era demasiado grande. Entonces, que comience con todo este proceso era llamativo, era extraño, no se lo comprendía. Entonces, por ese mismo motivo, generó un proceso de cambio, Juan 23, en todos sus aspectos. Vamos a ver ahora un pequeño elemento que nos puede ir orientando a esto de lo que le estoy hablando, del camino que genera Juan 23. Gaudium magnum, habemus papam. Quienes lo eligieron papa esperaban un pontificado tranquilo. Pero Juan XXIII puso en marcha la mayor revolución de los tiempos modernos en la Iglesia Católica. Gaudet mater ecclesia, et fide macili, que mamdum in quotidiano veunde apostolico ministerio comparibus. El Concilio Vaticano II. Juan XXIII pensó que un concilio que acercase la tradición cristiana a la modernidad ayudaría a afrontar la secularización que avanzaba tan rápidamente. Avanzando a un ritmo muy veloce. A los 50 años del concilio, sus últimos testigos directos explican las claves de este evento histórico. Había dos tendencias, sí, un poco extremistas, que después se consiguieron coordinar en todo aquello que de bueno las dos tenían. Algunos obispos de Oriente Medio protestaron. Me escondí dentro de un confesionario para que no me vieran. Estaba en el centro de la Basílica de San Pedro y desde allí escuché todo. Un viaje en el tiempo para comprender el presente y el futuro de la Iglesia Católica. Creo que entendieron perfectamente que estaba a punto de abrirse una caja de Pandora. No se sabía lo que iba a salir de allí. Se veía que todo estaba cambiando, pero al mismo tiempo nadie sabía cómo terminarían las cosas. La revolución de Juan XXIII. Entonces, esto es lo que ha marcado el Papa Juan XXIII en todo su aspecto de revolución, en todas sus cuestiones que ha marcado, en todas las dificultades que también se ha encontrado, en todas las situaciones que también ha ido llevando a este proceso del cambio dentro de la misma iglesia. Pero bueno, vamos a seguir ahora un poco más adentrándonos ya concretamente en el Concilio Vaticano II. Y en este Concilio Vaticano II vamos a ver que va a surgir un primer documento llamado Sacrosanctum Concilium. Ese es el documento eje, y en el número 7 de este documento va a haber el eje, aquí este es el número más importante de todo ese documento. Va a decir,
Para realizar una obra tan grande, Cristo está siempre presente en su iglesia, sobre todo en la acción litúrgica. Está presente en el sacrificio de la misa, sea en la persona del ministro, ofreciéndose ahora por ministerio de los sacerdotes, el mismo que entonces se ofreció en la cruz, sea sobre todo bajo las especies eucarísticas. Está presente con su fuerza en los sacramentos. De modo que cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. Está presente en su palabra, pues cuando se lee en la iglesia la Sagrada Escritura, es Él quien habla. Está presente por último cuando la iglesia suplica y canta salmos, el mismo que prometió: donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Realmente en esta obra tan grande por la que Dios es perfectamente glorificado y los hombres santificados, Cristo asocia siempre consigo a su amadísima esposa, la iglesia, que invoca a su Señor y por él tributa culto al Padre eterno. Mirá, es una teología pura lo que te enseña acá. Lo que te está diciendo es que cuando vos vas a la iglesia y vas a una celebración litúrgica, está Cristo presente en todos, en vos, en mí, en cada uno. Cristo presente en su totalidad. Qué interesante esto. Quiere decir que cuando vos vayas a la misa y estés escuchando la palabra, está Cristo ahí. Cuando estés viviendo la presencia eucarística, Cristo está presente ahí. Y continúa. Con razón, pues, se considera la liturgia como el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. Y mira qué interesante, dice, el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo, no el ejercicio del sacerdocio del ministro, porque vos y yo tenemos un mismo sacerdocio, que es el sacerdocio común. Vos tenés el sacerdocio común, que lo recibís cuando sos bautizado, y yo recibí el sacerdocio ministerial, que lo recibí cuando fui ordenado sacerdote. Los dos somos mediadores. Yo, cuando elevo mis manos para rezar al Padre Dios en nombre del Espíritu Santo por el Hijo, estoy siendo un mediador que elevo tus intenciones. Y vos, como sacerdote común, como mediador común que recibiste en el bautismo, sos una persona que con tu intención estás pidiéndole a Dios por lo de la tierra. Mirá qué interesante ese signo teológico. Y en ella, los signos sensibles significan, y cada uno a su manera, realizan la santificación del hombre. Y así el cuerpo místico de Jesucristo, es decir, la cabeza y sus miembros, ejerce el culto público íntegro. En consecuencia, toda celebración litúrgica, por ser obra de Cristo sacerdote y de su cuerpo, que es la Iglesia, es acción sagrada por excelencia, cuya eficacia, con el mismo título y en el mismo grado, no lo iguala ninguna otra acción de la Iglesia. Es decir, la celebración en sí, la Eucaristía, donde participa toda la gente y todo eso, es el cuerpo místico de Cristo. Está todo Dios dentro de un templo. Mirá qué interesante esa obra. Por eso, algunos puntos que van a cambiar con el Concilio Vaticano II. Primero, generar un acto de penitencia, individual y comunitario. Es por eso que se acentúa y es por eso que se vive el tiempo litúrgico fuerte de la Cuaresma como un acto de penitencia individual y colectivo. Segundo, la Cuaresma acentúa el sacramento del bautismo. ¿Por qué? Porque durante el tiempo de Cuaresma solamente se daban las catequesis para los chicos que iban a ser bautizados. Acordate que antes del Concilio Vaticano II se ponía de que había una sola vez en el año que un niño se podía bautizar. ¿Cuándo se podía bautizar? El día de Pascua, la vigilia pascual. Por eso en la vigilia pascual se bautizaban solamente en los inicios del catolicismo. Y durante todo el tiempo de Cuaresma, durante 40 días, a la persona se la ponía a prepararse para ser católico. Por eso en la vigilia pascual, en muchas comunidades, es el único día que se bautiza en el año, y se acentúa en los signos y en los símbolos. Vamos a pasar al Jueves Santo, pero antes de pasar al Jueves Santo, voy a volver un poquito para atrás, porque justamente tenemos otro video que es para que más o menos tengan una idea lo que va pasando en la iglesia con todos estos cambios. Esos cambios que han ido generando muchos movimientos dentro de la iglesia, en donde, por ejemplo, Pablo VI, que es el papa que sucede a Juan XXIII, ha llevado a otros cambios, ¿sí? Entonces, esos cambios han llevado. Y uno de los primeros cambios es que Juan XXIII ha llevado a que la iglesia tenga un cambio en su prioridad, porque antes la misa era en latín y de espalda al pueblo. Entonces, que la misa se celebre de una manera distinta ha marcado muchísimo.
muchísimos cambios. Entonces, eso ha gestado a que tenga una visión totalmente distinta en todos sus aspectos. Una misa más cercana, distinta, y hace 50 años, hace 60 años, ha llevado un cambio total. Entonces, hace 50 años y 60 años que todavía no terminamos de hacer cambios dentro de la iglesia en cuanto al aspecto litúrgico, pero también ha habido excesos, y esos excesos han llevado a que la iglesia tenga que trabajar en remodelar algunas cosas, en renovar algunas cosas y volver a verlas. Entonces, eso ha llevado un gesto o un cambio totalmente distinto. Entonces, por ese mismo motivo, se gesta un cambio, ¿no? Voy a ver si lo puedo publicar, porque no me lo permite la computadora. Vamos a ver, que creo que es un problema mío. Vamos a ver entonces, ahí. Vamos a ver ahí si aparece. La visita que el Papa hará el sábado a la parroquia de Ognissanti de Roma tiene mucha historia. Francisco va a recordar la misa que allí mismo celebró el Papa Pablo VI el 7 de marzo de 1965, hace justo 50 años. Era la primera misa que celebraba en público en un idioma distinto del latín. Pablo VI usó por primera vez un misal que alternaba el latín y el italiano. Y es que el Concilio Vaticano II había propuesto usar, además del latín, los idiomas de la gente del lugar. La reforma litúrgica lo que ha querido es hacer participar más el pueblo en las ceremonias litúrgicas. No es una sola presencia. Antes se decía escuchar la Santa Misa. No se trata de escuchar, se trata de participar en la Santa Misa. Y no solo participar en el diálogo con el sacerdote que preside, y que preside es Cristo, pero en fin, el ministro que está celebrando la Santa Misa, sino también llevar la propia vida al altar. Yo no estoy contra el uso del latín, pero tampoco se puede negar que si se celebra la ceremonia en una lengua que se entienda, se ayuda a participar más y a considerar la liturgia no como una cuestión de clérigos en torno al altar, sino algo del pueblo de Dios, clero y laicos. En algunas iglesias de los pueblos durante la misa la gente rezaba el rosario porque no entendían nada. Ahora todos participan. Es una gran conquista. La misa del Papa Pablo VI fue uno de los primeros pasos de la reforma litúrgica. El misal definitivo que se usa actualmente fue aprobado 4 años más tarde, en 1969. Entonces, esto ha generado muchos cambios dentro de la misma iglesia y se han empezado a gestar algunas dificultades, como les decía, algunos excesos. Por eso mismo, ahora volvemos a la celebración del Tríduo Pascual. ¿Cómo quedó? El Jueves Santo aparece la misa crismal. Por primera vez se celebra misa concelebrada del obispo con los presbíteros. Todo esto que les estoy diciendo para ustedes será normal, pero era nuevo, es decir, es post-Concilio Vaticano II. Entonces, el Jueves Santo a la mañana no se celebra misa en ningún otro lugar, todos los sacerdotes se juntan con el obispo, y junto al obispo consagran los óleos, los 3 óleos más importantes: el óleo santo, el santo crisma y el óleo para los enfermos. Ese óleo se lo consagra dentro de la misma misa en distintas partes. Pero ese Jueves Santo, como Jesucristo instituyó el sacerdocio en Jueves Santo, se renuevan las promesas presbiterales ante el obispo. Por eso mismo todos los sacerdotes de la diócesis deben asistir a la catedral de su diócesis y el obispo le toma ese juramento. Y, como bien decimos aquí, se bendicen distintas etapas de la misa los santos óleos. Por ejemplo, a mí mañana me toca la misa a las 10 de la mañana con el obispo. Ahí renovaré mis votos ante el obispo, todos los sacerdotes. Entonces, para nosotros es importantísimo. Por eso mismo no puede haber bautismo, ni casamientos, ni confirmación, ni ordenación sacerdotal el Jueves Santo a la mañana. ¿Por qué? Porque todos los sacerdotes deben estar con el obispo allí.
Sin embargo, por la tarde cambia. Jueves de la Cena del Señor se celebra por la tarde, siempre tiene que ser posterior al mediodía. No puede celebrarse otro sacramento, no puede haber matrimonio, ni confirmación o bautismo. Se puede usar flores, recordemos que en el tiempo de Cuaresma no podía usarse flores. Y se tiene que consagrar muchas hostias porque el Viernes Santo no habrá misa. Se canta el Gloria y ahí entra otra particularidad, se usan las campanas. Eso es algo propio que ha marcado el Concilio Vaticano II como una normativa novedosa, pero al mismo tiempo darle una función de realce a la importancia del canto de Gloria. Un signo que se usa, o que se va de usar, es el lavatorio de los pies, el símbolo que implica a la segunda situación de lo que es el Jueves Santo, que es la caridad. Entra la caridad, entonces el servicio, el estar atento al hermano. Entonces de allí se complementa con esto. Y después, por supuesto, aparece el Tantum Ergo. El Tantum Ergo es el canto de alabanza a Jesús Eucaristía. Entonces, estas cosas vamos a encontrar el Jueves Santo, que es lo novedoso que va a traer este Concilio Vaticano II para vivirse. El Viernes Santo va a ser distinto. Hay solo 2 sacramentos que se pueden dar: la comunión a los enfermos y la confesión. Recordemos que el Viernes Santo es la única vez en el año que no se celebra misa, no puede haber misa. Entonces, por ese mismo motivo, el Viernes Santo no se puede dar ningún otro sacramento, solo la comunión a los enfermos y la confesión. Son los únicos que se puede administrar. El sábado y el viernes no hay sacramentos, solamente el de la confesión y el de la comunión a los enfermos, nada más. Se celebra el Viernes Santo la Pasión del Señor, hay una oración universal, que esto es lo que ha cambiado el Concilio Vaticano II, porque antes se hablaba, dentro de la oración universal del Viernes Santo, se hablaba en latín de los pérfidos judíos. Ahora con Juan 23 se usó el término nuestros hermanos mayores, los judíos. La oración universal es algo importantísimo el Viernes Santo porque hay distintas aclamaciones en donde se pide el cuidado. Se hace la adoración a la cruz, todos besamos la cruz, y el templo tiene que estar marcado litúrgicamente con silencio y austeridad. El sábado santo por la mañana la iglesia permanece junto al sepulcro, por lo tanto no puede haber nada, ¿sí? Solamente llevarse la comunión a enfermos o dar la confesión, nada más. No se puede administrar ningún sacramento. Es importantísimo aclarar esto, porque muchas veces hay gente que pide casamientos el sábado santo por la mañana o el mediodía y no se puede administrar ningún sacramento. En la vigilia pascual, la noche santa, aquí viene el cambio dentro de la iglesia. Se debe ser una sola vez en cada iglesia, no puede haber 2 celebraciones simultáneas. Se administra el bautismo, se tiene que celebrar por las noches, ¿sí? Antes que amanezca, esa es la tradición. Se hace la bendición de fuego, preparación de cirios, tiene que cantarse el pregón pascual, en donde en ese canto el sacerdote va a mostrar la monición de decir que la iglesia está llena de alegría. En la liturgia de la palabra vamos a encontrar que estará el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque recordemos que recién en el Concilio Vaticano II nos llenamos de riqueza bíblica. Antes no había lectura para todos los días, solamente existía la lectura de lo que era el prólogo de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, del 1 al 17. En cambio, el Concilio Vaticano II va a presentar distintas lecturas, distintos evangelios para cada día. Entonces, lo que busca en la vigilia pascual, lo que ha buscado el Concilio Vaticano II, es marcar la unidad que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La liturgia bautismal estará compuesta por bendición de agua, letanías, profesión de fe. ¿Por qué? Porque más allá de que si no llegamos a tener persona a la que se haya de bautizar, sí o sí el sacerdote tiene que bendecir agua, y esa agua bendita rociarla al pueblo, las letanías, para marcar la importancia de la intercesión de todos los santos, y la profesión de fe, que juramos nuevamente de que creemos en Jesucristo. Y la liturgia eucarística propiamente, que es la liturgia en donde dentro de la misa se propone y se compone la importancia de
la alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Por eso, estos son los elementos de lo que es el Tríduo Pascual, y el Tríduo Pascual está muy claramente explicado con los signos que marcaron el Concilio Vaticano II. Y por sobre todo, marcado también porque ha generado una vivencia un poco más firme, activa y tradicional en todos sus aspectos. Por eso mismo, la idea es seguir trabajando lo que el concilio viene proponiendo, de que tengamos una iglesia más comprometida, más activa y más participativa. Vamos a ver lo que explican los papas sobre la liturgia de este Tríduo Pascual. En la Semana Santa se nos invita a meditar los acontecimientos centrales de nuestra redención, el núcleo esencial de nuestra fe, en el que estamos llamados al silencio y a la oración, para contemplar con devoción el misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Se abre con la celebración de la última cena, en la que Jesús ofreció con el pan y el vino su cuerpo y su sangre al Padre y nos mandó perpetuar esta ofrenda en conmemoración suya. El gesto de lavar los pies es expresión de esa misma entrega como servicio a Dios y a los hermanos. El Viernes Santo recordaremos las palabras de Jesús en la cruz. Está cumplido. El sacrificio del Cordero inmolado que transforma la mayor iniquidad en un acto supremo de amor, lleva a término el plan contenido en las Escrituras. El Sábado Santo contemplaremos el descanso de Jesús en el sepulcro. Junto a María mantendremos encendida la llama de la fe y de la esperanza. Y a la tarde, en la Vigilia Pascual, celebraremos el resucitado, centro y fin de la creación y de la historia, en la alegre esperanza de su retorno. La piedra del dolor será removida por el resplandor de la resurrección que ilumina nuestro presente y nuestro futuro. Como observa San Atanasio en una de sus cartas pascuales, estos días nos introducen en aquel tiempo en que todo vuelve a comenzar, a saber, el anuncio de la Pascua venerable en la que el Señor fue inmolado. Os exhorto pues a vivir intensamente estos días para orientar decididamente vuestra propia vida hacia Cristo, muerto y resucitado por nosotros. Muy bien, entonces esa es la propuesta, de vivirla de la mejor manera a esta Semana Santa, a este Tríduo Pascual, y poder vivenciarlo de la mejor manera. Bueno, Sol, ahora a escuchar las preguntas, espero haber sido claro, traté de ser lo más conciso y preciso posible. La verdad que al no tener mi computadora y usar otra, la verdad que se me hace muy difícil porque no la puedo entender mucho a esta, y bueno, pero aquí estamos, hemos cumplido. Así que, bueno, Sol, a tu orden y a escuchar las preguntas. Gracias, Padre, muchas gracias por este tiempo, muy claro, la verdad, y muchas gracias por este recorrido en lo que fueron los cambios y la explicación de los cambios del Concilio Vaticano II para la liturgia de la Semana Santa. Los videitos, Padre, si podés compartir los links de los videos en el chat, porque había algunas personas que tenían problemas con la conexión y no los podían ver, si los tenés a mano, y si no me los pasás después y yo se los mando, no hay problema. Ok, ahí te lo estoy mandando, Sol. Y bueno, si quieren ir dejando, si tienen dudas, y las quieren ir dejando en el chat, las vamos leyendo. La verdad que es interesante, mientras van poniendo las preguntas, es interesante porque todo esto es nuevo, es decir, no existía, desde 1963 para adelante, no existía todo esto que estamos viviendo como liturgia ahora. Por eso hay muchas cosas que todavía cuestan en muchos sacerdotes, en muchas comunidades,
porque todavía esto se está gestando, no han pasado todavía los 100 años, 60 años recién de cambio. Acá Esther nos pregunta si es el día jueves en el que el sacerdote se recuesta en el piso y en qué momento. No, es el día viernes. El día viernes comienza la celebración del Viernes Santo, de la muerte de Jesús, en que el sacerdote entra en silencio, se postra, se tira, hace un momento de silencio y de oración en memoria de Cristo muerto. El Papa Benedicto XVI dio la opción en el año 2008 de que el sacerdote puede entrar descalzo. Por eso en el videíto que puse, cuando en este último van a ver que el Papa aparece caminando descalzo, signo de la entrega total y de la Iglesia desnuda en sí ante un Cristo que ha muerto, que lo hemos matado nosotros. Perfecto. Isabel nos pregunta si tiene algún significado el número de lecturas en la vigilia pascual. Sí, así como Dios creó en 7 días el mundo, y el mayor esplendor es el hombre, entonces la Iglesia decidió enriquecer la vigilia pascual, en donde se preparan 7 lecturas del Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta llegar a la carta de San Pablo. Entonces están marcadas lecturas del Génesis, de los profetas, de las tradiciones, llegando al Nuevo Testamento con San Pablo. De ahí se hace un corte, y por eso después viene el Evangelio. La conclusión que quiere llegar la Iglesia es que con estas 7 lecturas están los 7 procesos que desde el inicio de la creación ha llegado a una plenitud con Jesucristo. Entonces, así como Dios creó en 7 días el mundo, y en el penúltimo creó al hombre, que lo hizo a semejanza e imagen de él, el nuevo hombre, Jesucristo, está manifestado en este camino. Por eso en la 6ª lectura hay un corte, de ahí viene San Pablo y de ahí viene el Evangelio. Cristo hace nueva todas las cosas. Esa es la interpretación, y por eso son 7 lecturas, a la cual las rúbricas, la liturgia, ofrece que el sacerdote puede evitar de hacer las 7 y no puede hacer menos de 3 lecturas. Así que tiene que hacer por lo menos 3 lecturas del Antiguo Testamento para que nosotros comprendamos que hay una secuencia del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Buenísimo. Estela Maris nos pregunta ¿qué significa la lengua vernácula? Lengua vernácula significa que es la traducción del latín al idioma de cada uno de nosotros, ¿sí? Recordemos que antes la misa era solamente en latín, y por ese mismo motivo el sacerdote hablaba todo en latín. Ahora el hablar de lengua vernácula es la traducción del latín en este caso a nosotros, al castellano. Otra pregunta es ¿por qué se tapa la cruz? Se tapa la cruz como un signo de que nosotros vamos a descubrir al Cristo crucificado, y al descubrir a Cristo que está crucificado, descubrimos lo que el hombre puede llegar a ser. Pero sin embargo, adoramos a quien descubrimos para resucitar luego con él. Ese es el símbolo. También pregunta qué significan las letras y los signos que se colocan en el cirio. Ok, el cirio está compuesto por algunos elementos en donde vamos a ver 5 puntos. Primero, se pone la letra alfa y omega, símbolo del principio y del fin. Por eso arriba está el alfa y al último el omega. Dios está desde el principio y estará hasta el fin, ¿sí? A Dios pertenece la gloria y el poder. Por ese mismo motivo se va a marcar y se va a poner el año del cual celebramos la Pascua. Por ejemplo, en el cirio este año se va a poner 2022, porque a él pertenece el tiempo y el poder. Entonces se pone el 2, el 0, el 0, el 2, 0, 0, el 2, 2, ¿sí? 2, 0, 2, 2, 2022. Entonces, a él pertenece la gloria, el honor y el poder. Y después se pone inciensos, se ponen 3, 4, 5 inciensos en honor a las 5 llagas de Jesús.
¿Y por qué se le pone el clavo con incienso? Porque perfuma nuevamente todo, y aquellas llagas que lo llevaron a la muerte son las llagas que nos llevan al nuevo aroma, al aroma de la vida, porque la vida tiene su propio aroma, la de Cristo resucitado. Entonces por eso tiene esa simbología. Buenísimo. También preguntan de qué manera debe estar vestido el sacerdote en el transcurso del Tríodo. Varía. El transcurso del Tríodo Pascual comenzará el día Jueves Santo de color blanco, porque es fiesta. Cristo nos deja la Eucaristía, nos deja el sacerdocio y nos deja la ley del amor. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Por eso tiene que revestirse de color blanco. Sin embargo, el Viernes Santo se tendrá que revestir de color rojo, porque Cristo derrama sangre por nosotros, muere por nosotros, y el rojo simboliza la sangre. El día sábado, por la noche, va a ser el color blanco o dorado, símbolo de fiesta, la mayor fiesta. Por eso, el sábado de gloria, el sacerdote se tendrá que poner la casulla más hermosa que tenga, la más destacada que podría tener, porque es el día de mayor fiesta que tiene en el año la liturgia, la iglesia. Buenísimo. También preguntan por qué se celebra la resurrección sábado en la noche santa y no solo el domingo de Pascua. Y no tan solo el domingo de Pascua. La resurrección se la celebra durante 8 días, que es la octava de Pascua. No tan solo el sábado, porque el sábado lo hacemos en vigilia, en espera a Cristo que ha de resucitar el domingo. Recordemos que en ese momento tomamos de la cultura propiamente judaica, en donde para ellos el día comienza cuando cae el sol. Por lo tanto, al caer el sol, estamos esperando que salga el sol que nace de lo alto, como el cántico que hizo Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Como ese sol que nace de lo alto lo hemos de celebrar, en víspera y en preparación a ello, comenzamos a la noche. En la liturgia primera, que nos presenta la Didaché en el año 100 después de Cristo, comenta que los cristianos se juntaban aproximadamente a las 10 de la noche, hacían oraciones y alabanzas hasta las 12 de la noche, y se quedaban haciendo celebración de la Eucaristía hasta las 6 de la mañana, hasta que saliera el sol. Entonces, por eso, la Iglesia lo celebraba toda la noche. Después el Concilio Vaticano lo toma a esto, pero lo hace más light. Entonces propone que se celebre la misa, la Eucaristía con todos estos signos, por eso una misa que es más larga, aproximadamente dura 1 hora y media, 2 horas o 3, y por ese mismo motivo, en esa misa, al estar tan cargada de signos y todo eso, la idea es que se prolongue hasta la llegada del nuevo día. El domingo también se lo celebra, ese domingo es fiesta en su totalidad, y como bien recordarán, uno de los preceptos de la iglesia es asistir a misa y escuchar misa del domingo de Pascua. Entonces, por eso, como la idea es que llegue a todos esa misa de Pascua, es la idea de que por eso se presenta la octava de Pascua, que durante 8 días se celebra la misma misa de fiesta, para que aquel que no haya podido participar el sábado a la noche de la misa pueda participar el domingo. Si no pudo el domingo, que participe el lunes. Si no participó el lunes, el martes, y así sucesivamente hasta el domingo siguiente. Es como que no hay chance de que te escapes de esa misa, porque la iglesia te pone a disposición de que sí o sí la puedas vivir y tener. Buenísimo. También la Maris nos pregunta si nos podés contar sobre las indulgencias que se pueden lograr en este tríodo pascual. Es el domingo de precepto, ¿sí? Así que el domingo de precepto hay que asistir a misa, ¿sí? Y si no podés, el octava de Pascua, asistir a misa. Y ahí gana la indulgencia. Por ese mismo motivo hay que confesarse, rezar por el Papa y asistir a la misa. También, ¿qué significa el altar vacío? Y si se cubren las imágenes también, ¿y por qué? Porque el altar vacío, recordemos que el altar representa al mismo Cristo. Al no tener mantel y no tener nada, simboliza que la piedra es Cristo y que estamos a la espera de la celebración. No podemos celebrar la vida porque la vida no está.
y se tapan las imágenes de santo es una tradición española, más concreta, en símbolo de que no hay nada si Cristo no está. Si Cristo no está presente, no hay nada, no hay santidad ni nada. Otra sobre el Concilio Vaticano II es, ¿por qué consideras que no se ha terminado de recepcionar el Concilio Vaticano II? Esto ha llevado a muchas crisis dentro de la Iglesia, incluso ha generado un cisma. Están nuestros hermanos lefebristas que no aceptan. Ha habido algunas exageraciones, ¿no?, dentro de la celebración de la misa, porque el objetivo era que la gente pueda ser más partícipe, pero ha habido algunas exageraciones y hasta incluso hubo algunas cosas que fueron de exceso. Por eso el Papa Juan Pablo II tuvo que sacar un documento como aclarando qué cosas se pueden y qué cosas no se pueden. Entonces es como que todavía no hemos terminado de adaptar algunas cosas que nos propone el Concilio Vaticano II en su documento Sacrosanctum Concilium. Hasta incluso hay algunos que han tomado como que todo lo del Concilio Vaticano II lo nuevo y lo de antes ya no se puede hacer nada, ¿no? Hay una continuidad. Por ese mismo motivo hay que ser muy cautelosos y por eso también la Iglesia tiene que trabajar para seguir viendo qué es el espíritu que propone el Concilio Vaticano en sí. Bueno, las últimas dos serían, ¿por qué no es obligatorio el lavado que si no es obligatorio el lavado de pies? No, no es obligatorio, es un signo en donde expresa en ese signo lo que vamos a vivir el Jueves Santo. No es obligatorio, pero es sugerible que se lo haga. ¿Para qué? Para que todos puedan comprender qué es lo que pasó en esa noche. Por eso se sugiere su posibilidad que se haga el lavatorio de los pies para que el sacerdote también viva y experimente el servicio de manera concreta y precisa. ¿Cuándo y por qué se visitan los monumentos en la Semana Mayor? Eso es una tradición española. En todas las colonias que eran españolas vamos a encontrar la visita a los 7 templos, y por eso en la mayoría de los países, provincias que han sido colonizados por españoles, alrededor de la plaza principal van a encontrar 7 iglesias, porque así era la manera en donde se gestaba esta tradición española de visitar 7 iglesias en honor a los 7 lugares que Jesús pasó la noche del Jueves Santo hasta el viernes por la mañana, hasta las 9 de la mañana, que fue condenado por Pilato, en donde estuvo por esos 7 lugares, entre Herodes, Pilato, el sumo sacerdote, la búsqueda en el huerto de los olivos. Entonces, en búsqueda de esos 7 lugares, la Iglesia generó a través en España, por un culto propio de allí, de la cultura de allí, que quería por las noches hacer vísperas, es ir por las noches, hacer como una noche heroica, y visitar 7 iglesias y rezar en 7 iglesias en honor a esos 7 lugares donde Jesús pasó toda la noche. Hay otra que quedó pendiente de lecturas que dicen, ¿cuándo es que se leen las 7 lecturas? ¿Y por qué en la misa leemos 3 y el Salmo? Es decir, las 7 lecturas se las hace el sábado de gloria, es decir, el sábado a la noche. Podés reducirla a 3. Y después en los días domingos sí, primera lectura, Salmo, segunda lectura y Evangelio. ¿Por qué? Porque la primera lectura y la segunda y el Evangelio tienen una coincidencia, y siempre la segunda lectura es una iluminación de una virtud para vivir en el cristianismo, que es a través de San Pablo. Genial. Bueno, creo que la grabación se las vamos a estar compartiendo en unos días, así que creo que con eso ya estaríamos, así podemos también liberar al Padre Luis, que nos quitó este tiempo. Gracias por todo, Sol. Muchas gracias a todos por participar, por estar ahí. Los videos que estuvo compartiendo el Padre Luis, yo se los voy a mandar el lunes por mail, ¿sí? Esos videos junto con la encuesta para que luego reciban los certificados. Así que muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias nuevamente Padre Luis por este tiempo. Gracias a vos. Gracias a vos, y bueno, hacemos una oración y les doy una bendición para todos ustedes.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Bendiga a Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga y hasta el cielo no paramos. Nos vemos.